Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy estoy con ella, con Melinka Guiar. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Adrián. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Bueno, Qué bueno. arquitecta chilena de Pichelemu. Sí. ¿Qué tal tu día de hoy? Bien, acá en Pichilemu, bueno, es verano, es temporada alta de turismo, pero la verdad es que ha sido un verano tranquilo y con hartos días con buen clima, que a veces hay veranos que no está tan soleado, así que es un buen día. Eso, ¿y qué tal es vivir en una ciudad veraniega? Porque en realidad vos vivís los 12 meses, 10 Sí. meses del año posiblemente estás sola, con 10 más y vos, y luego te llega toda esta manada de turistas, ¿no? ¿Cómo es esa relación? Sí. ¿Cómo se vive esos meses de verano? Bueno, el verano viene harta gente. A mí en realidad soy de las personas que les gusta que haya más movimiento, que ver gente nueva. Hay otras personas que prefieren cuando está todo más tranquilo. Pero yo creo que hoy en día también Pichilemu cambió un poco después de la pandemia. Antes era más, la temporada era más fuerte, marcada. O sea, en el invierno básicamente no había nadie de gente de afuera, ¿no es cierto? Y después en el verano venían los visitantes. Y hoy día es una ciudad o un pequeño pueblo que recibe visitantes los fines de semana, ya hay como más movimiento durante todo el año, incluso en el invierno, en las vacaciones de invierno viene harta gente, así que No, porque me decías que es cerca de Santiago, es al sur del Valparaíso. sí, al sur de Valparaíso son, bueno, son 3 horas y media de Santiago, no es tan cerca, pero dentro de tampoco es tan lejos. Y claro, la gente viene por los fines de semana o vienen en el verano a pasar las vacaciones acá. Bien. ¿Y dónde estudiaste arquitectura? Estudié en la Universidad Católica en Santiago. ¿Y, Sí. y recordás por qué elegiste Santiago y por qué la Católica? Sí, bueno, yo crecí en Valparaíso. Mis dos papás son arquitectos y toda la vida trabajaron en Valparaíso. Bueno, mi papá, como te contaba, no es chileno, él llegó a Chile hace un poco más de 30 años, pero se estableció en Valparaíso y mi mamá había estudiado en la Católica de Valparaíso, que es esta escuela como bien conocida internacionalmente porque tienen esta como práctica de enseñar distinta, innovadora. Entonces yo había tenido un poco de relación con esa escuela a lo largo de mi vida porque mi mamá estudió ahí, sus amigos arquitectos eran de esa escuela, había como harta relación. Y esas fueron las razones por las cuales no quería estudiar en la Católica del Paraíso. Ah, lo tomaste como algo bueno, ya que lo conozco, quiero conocer otra cosa, quiero ir a otro lado. Claro, sí, y como también un poco quería abrirme, porque, bueno, Viña y Valparaíso son dos ciudades que están juntas, que no son ciudades pequeñas, pero los círculos, en Chile siempre se dice que es como muy chico los círculos, que todos se conocen. Entonces yo había estudiado en el colegio allá y pensaba que yo creo que me equivoqué en pensar eso, pero yo pensaba que si entraba a la universidad iba a ver mucha gente conocida y quería ambiente nuevo, no conocer a nadie. Y ahí estuve viendo alternativas en Santiago, que me hacía mucha ilusión también como vivir sola, salir un poco de la casa, estar en una ciudad diferente. Y fui a ver las dos facultades que eran las que más me gustaban, que era la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que también son como tradicionales. Acá en Chile no se ocupa como la distinción entre las privadas y las públicas, porque en realidad son todas privadas, pero eran como las más grandes y tradicionales. Y fui a ver las universidades y en realidad me gustó mucho el ambiente en la Universidad Católica y por eso decidí estudiar ahí. Así que también, bueno, eso también es bueno, ¿no? Tratar de separarse de sus padres, ¿no? Como en un punto te quedas independizar de ellos, de Sí, Valparaíso. sí, sí. Y, Bueno, y, igual y, como mi papá como es europeo, también para él era lógico que salir del colegio también significaba salir de la casa. No era como esa concepción más tradicional de algunas familias chilenas que viven en la casa de los papás hasta terminar la universidad o incluso hasta el matrimonio. y luego, ¿por qué te egresaste y por qué fuiste a Pichilemu y no te quedaste en Santiago o volviste a Valparaíso?
Bueno, ahí la historia en realidad fue un poco también condicionada por la pandemia. Yo estaba, cuando partió la pandemia, estaba entrando al magíster en la universidad en Santiago. Hoy en día la vía de titulación es a través del magíster, del MARC. Y había postulado un intercambio para ir a Berlín. Estaba muy entusiasmada hasta que se canceló por la pandemia, porque ya era justo marzo, se empezaron a haber más restricciones para viajar y definitivamente se canceló el intercambio. Y bueno, yo tengo una pareja que es con quien vivo acá en Pichilemu hace casi ya 4 años y algo. Y él venía mucho a Pichilemu y veníamos hartos juntos, porque, bueno, Pichilemu es muy conocido por el surf, es como una playa donde se ha desarrollado mucho el turismo alrededor del surf. O sea, hay mucha gente de Santiago y de otras zonas de Chile que vienen a vivir acá por eso, por las playas y para surfear. Entonces Tomás, que es mi pareja, quería estar acá y surfear y como nos agarró la pandemia, nos vinimos y yo todavía en la universidad, entonces él tenía un terreno que no había nada y decidimos venirnos a vivir en una carpa, comprar una carpa que era como estas carpas como canadienses de camping, grandes, redondas, una carpa bonita que la Como una especie de, compramos. las que son una especie de iglú. Sí, pero esta tenía un palo al medio, como una carpa de circo era, pero más Ah, de 5 metros de diámetro. Sí, y en esa carpa estuvimos 9 meses instalados, y ahí, ¿en serio? sí, pasando todo el principio de pandemia. Y yo terminando la universidad, ahí ya empezando el magíster, eh, hasta que surgió la idea de construir una casita en el terreno que tenía Tomás, que fue como mi primer proyecto y también mi primer ejercicio con la construcción, que un poco también es como un tema que quise traer hoy día a la conversación. Porque nos dimos cuenta que ya todo bien con la carpa, pero habíamos pasado un invierno entero y cuando ya empezaba el verano empezamos a conversar y fue como no, necesitamos algo un poquitito mejor. Y ahí se nos ocurrió construir una pequeña casita que la verdad es que era de presupuesto muy acotado y tenía que ser muy, muy pequeña como lo básico, pero fue mi primer proyecto y la verdad es que fue un proyecto muy bonito que también tuvo alcance en relación a la gente que nos conocía, que lo visitaban o mis amigos, entonces yo creo que eso un poco marcó como un inicio en mi carrera porque mucha gente vio que yo había podido construir una casa pequeña, económica, era como algo un poco que buscaban muchos de los que estaban acá para poder vivir acá y nadie tenía quizás mucho presupuesto para hacerse una casa grande. bien. Y Entonces la, ese proyecto me llevó a otros proyectos después. y la carpa, ¿no? Pero vivían en un camping, donde tenían servicios estables. No, o sea, claro, nosotros teníamos luz y pusimos como estanques de agua y armamos todo un glamping al final. Hicimos como un baño seco, armamos un mesón de cocina con un lavaplato, una encimera, fuimos construyendo esto para poder, Parte de la carpa, separados. claro, separados, sí, todo separado. Era como un módulo que era un baño, lo diseñamos y lo construimos y todo construido por nosotros dos porque también en ese momento estábamos en pandemia, entonces no podíamos contratar a nadie que nos ayudara. ¿Y qué lo consiste con estructura de madera o barro? Sí, no, todo madera. Bueno, acá Pichilemu, por un lado, como te decía, está el tema de las playas, ¿no es cierto? Es costa, harto surf, pero por otra parte también es muy fuerte la industria forestal. Chile está prácticamente en gran parte de la costa reforestado con industria forestal en pino, ¿no es cierto? Que es como la madera más importante de exportación que tenemos en Chile. Y Pichilemu es una zona de mucha madera y de muchos aserraderos artesanales, que también un poco ahí, yo hoy día también sigo trabajando en madera, pero he estado trabajando con sistemas como muy tecnológicos de madera laminada, pero también con el aserradero local en el cual puedo pedir el palo de la medida que yo quiero, si es que quiero un palo de 6 metros, me lo consiguen. Así que todo acá es en madera principalmente. ¿Y qué era y porque dijiste, bueno, llegó un momento que venía el verano y dijimos, bueno, tenemos que ir a vivir a una vivienda, a una casa Sí. de materiales, vamos a decirlo. ¿Y qué fue lo más incómodo y lo que más extrañas de esa experiencia? De la carpa. Sí, Eh,
bueno, en realidad así como incómodo siempre nos reímos porque todos nos preguntan si, por ejemplo, pasábamos mucho frío, igual acá Pichilemu es un lugar muy helado y nosotros, claro, siempre decíamos que no pasábamos frío, pero en realidad dormíamos con gorrito de lana, o sea, igual teníamos una estufa chiquitita dentro de la carpa Igual el que frío es mucho más fácil de pasar que el calor. sí, sí, claro, nunca pasamos así calor, acá si hace mucho calor uno ventila y el viento siempre es frío porque viene viento de la Patagonia, viento helado, entonces Chile, esta zona no es una zona calurosa. Bueno, este año en particular ha estado muy caluroso el verano, pero generalmente no. Pero a ver, lo incómodo quizá, eh, no sé, es que yo en verdad me acomodaba a toda la situación. Para mí fue una experiencia increíble y Me no hay nada imagino. que sienta que haya sido así particularmente incómodo. Sí, obviamente era pequeño el espacio, era reducido, pero como también el contexto era la pandemia y la gente que uno conocía estaba encerrada, no podía salir de la casa, o sea, estaban hiper aburridos y nosotros estábamos viendo una aventura increíble, entonces yo nunca Sí. me lo cuestioné. Era Aparte como, también hay una cuestión de la situación de que eran dos jóvenes, estaban libres, estábamos todos encerrados, ustedes estaban en una situación de libertad, sí, eh, seguramente estarían súper enamorados porque estaban haciendo esa actividad, así que era como todo color de sí, rosa en realidad. sí. Sí, bueno, lo que yo creo que lo que extraño quizás era también un poco difícil como separarlo de la manera en la que nosotros vivimos la pandemia, porque fue un momento de mucha tranquilidad, como que había o sea, la vida estaba a otro ritmo. Hoy día ya estamos los dos reintegrándonos en nuestro trabajo. Tomás, que es mi pareja, trabaja en Santiago, entonces él viaja a Santiago, como que la dinámica es muy diferente y a mí en realidad me acomodó mucho esa dinámica de un ritmo muy tranquilo. Así que yo creo que eso es lo que más extraño. Bien. Bueno, vamos a empezar con lo que me has enviado. Ahí voy a compartir la pantalla. ¿Esta es una de las primeras horas que has hecho o es más nueva? No, esa obra que quise compartir hoy es un proyecto que estoy construyendo en este momento. Bueno, ¿cómo Bueno, empezamos? esta es una imagen objetivo del proyecto, pero quise traer este proyecto hoy día a la conversación porque es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente y que estoy construyendo yo a cargo de la ejecución de la obra. Entonces, también por ahí habían estos temas que pensé que podríamos conversar en relación a la construcción, a las estructuras de madera, a las tecnologías también hoy en día. Bien. Contarnos algo, cómo empezó, cómo es la idea, dónde está la casa. Bueno, este proyecto se llama Casa Nilahue y está en Cahuil, en el pueblo este donde vivimos nosotros. Y Nilahue es el nombre del estero, que es una especie de laguna que desemboca en el mar y se genera una situación particular que es una especie de mezcla entre agua dulce y agua salada. Entonces, Cahuil es un pueblo salinero. Acá se cosecha sal de mar. Hay unas piscinas donde la gente acumula agua que luego se evapora y recolectan la sal. Entonces, eso es como muy particular de esta zona. Y hay un sistema estructural que se ha como trabajado acá que tiene que ver con los galpones donde acumulan la sal, que son unas estructuras con exoesqueletos, o sea, toda la estructura de los galpones queda a la vista, los pilares y luego por dentro está el revestimiento, los forros, etcétera. Entonces, la primera casa que construí, que es la casa galpón, la reintegramos ese sistema constructivo en el proyecto y que en realidad fue súper simple de construir. Era una casa de 2 pisos, pero como te comentaba antes, acá en Pichilemu está esta relación con el aserradero local. Entonces los pie derechos o pilares los pude pedir sobre medida como para que dieran la altura completa de los 2 pisos y de esa manera diseñé una especie de esqueleto que luego se iba trabajando todo por dentro. Y aquí Cahuil, como tiene este estero importante, es una zona de muchos cerros y muchas quebradas y pendientes que se asoman hacia el estero. Entonces, los proyectos que he desarrollado aquí en esta zona en particular, todos tienen esta relación muy importante con el territorio en relación a las pendientes de los sitios. Y este proyecto con el que estoy trabajando hoy día, un poco es como, yo creo que quizás tiene muchos atributos de los 3 proyectos que desarrollé antes aquí en esta zona en Cahuil que tienen
los tres están en relación con la pendiente y este último trabaja una operación distinta que tiene más que ver con el emplazamiento sobre el terreno. O sea, yo lo que hice con el proyecto fue construir una nueva topografía a través de terrazas. Ah, Terrazas, la foto está sacada desde acá, el sí, render. sí, el render, sí, sí. Este Entonces, puente es este. sí, esa es la pasarela, claro. Entonces, el proyecto construye dos muros de contención importantes que permiten construir el acceso y los patios, haciendo uso de la topografía existente para lograr construir estos nuevos espacios de sobreterreno, ¿no es cierto?, sobre tierra natural, y luego la casa está por delante de esto. Entonces, esa es como la operación principal del proyecto. Luego se resuelve estructuralmente, que es un poco esto que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, en estructuras de madera laminada, que es un sistema con el que he estado trabajando en los últimos años y que la verdad es que me gusta mucho. Bueno, acá en Chile se está empezando a desarrollar harto el tema de la madera laminada y también mucho el tema de la casa prefabricada o todo lo que tenga que ver con reducir el tiempo de la ejecución de la obra. Entonces, claro, están los distintos sistemas, como por ejemplo el panel SIP, no sé si ahí en Mm, Argentina también lo sí. están ocupando. Bueno, el panel SIP, todo lo que son las casas modulares, la madera laminada y también ahora está bien fuerte el CLT, que son estas como contrachapadas de madera laminada grande, ¿no es cierto? Y a mí en particular me gusta muchísimo este sistema de madera laminada, que es un mecanizado de la estructura, que lo están desarrollando algunas empresas acá en Chile, hay distintas empresas que lo están desarrollando, pero es básicamente, uno diseña con las dimensiones de la madera laminada, o sea, la sección como del pilar, la sección de la viga y las capacidades estructurales de esos elementos, pero es mucho más libre y más amplio que otros sistemas prefabricados. En realidad esto no es una casa prefabricada, es una casa mecanizada que viene con un sistema de ensamblajes y de uniones, que permiten que el montaje sea expedito, ¿no es cierto? Y que sea preciso, que estén todas las piezas identificadas, que haya una secuencia constructiva que es lógica, etcétera. Entonces, ese es el sistema constructivo con el que he estado trabajando, que hoy día también lo estamos aplicando en este proyecto. Y estas son como las imágenes un poco del producto que viene de lo que se mecaniza y lo que se produce para traerlo a la obra. O sea, lo que llega a obra son todas estas piezas junto con planos de montaje y con este esquema. Claro, y es un trabajo de montaje, de armado. Claro, es un trabajo de montaje y de armado, en el que también uno puede pedir a las empresas que están trabajando estos sistemas que te armen, por ejemplo, paneles tipo tabiquería, pero en realidad también lo bueno o lo que a mí me gusta mucho de la madera laminada es que tiene buenas capacidades estructurales, entonces uno puede trabajar sobre un esqueleto, ¿no es cierto? Y luego están los paneles y los forros, pero que son más livianos, entonces se puede ir montando independiente de los forros, o sea, tú puedes ir avanzando en un montaje, apuntalando esta estructura y luego vas armando la tabiquería. Claro, como si fuese un premoldeado también de hormigón. Sí, sí, sí. Entonces, aquí un poco para presentarles este proyecto que aún está en obra, les quise mostrar como el proceso, ¿no es cierto?, con la madera laminada y también volver a quizás hacer énfasis en esto de que no es que no hay ninguna limitación más que las secciones de la madera y el largo máximo de transportar una viga, que son aproximadamente entre 12 14 metros, eso es como lo más largo que puede traer un camión, pero también tú puedes pedir vigas curvas, son muchas más las oportunidades que tiene el proyecto a partir de la materialidad que es la madera laminada que las limitancias, a diferencia quizás de otros sistemas que se están ocupando en Chile, ¿no es cierto? Como el CLT o no sé, el panel SIP o todo lo que tiene que ver con estas estructuras de OSB con espuma, y también que la estructura acá o sea, uno diseña una estructura, un esqueleto, entonces eso también le da una expresión diferente a los proyectos. Y aquí está llegando a la obra el paquete completo de la madera, ¿no es cierto? Y creo que en la siguiente diapositiva ya muestra un poco más sobre este tema de, Ahí están los claro, enclaves, el sistema de claro, los enlace, ensambles. los Sí. ensambles.
Sí, que es como algo bien japonés, ¿no es cierto? De estas uniones madera-madera, se integran también herrajes de acero, ¿no es cierto? Galvanizados para fijar las piezas a las fundaciones, ¿sí? Esos pilares son los que van directo a la fundación. Y acá están los Y ensambles. claro, y hay distintos tipos de ensamble, cumplen diferentes funciones, también se diseñan, por ejemplo, las espigas si son para meter una viga por arriba de la otra o por abajo, si es que la espiga también va a resistir algún esfuerzo de sostener una viga que está quizás apoyada sobre otra viga. Em, es bien interesante, la verdad, la tecnología con la que se trabaja y el nivel de precisión que puedes lograr con el proyecto. Eso a mí en particular me gusta muchísimo. Claro, ahí hay otra imagen de este herraje metálico que también viene con una herrajería interior, entonces luego viene y se apoya la otra viga que ya viene con el corte y se meten unos pernos de fierro. Entonces está todo muy bien pensado para que el proceso constructivo sea súper eficiente, preciso y que no hayan errores de ejecución de la obra. Y en este caso, ¿cómo es? Vos entregás todo el proyecto a la empresa y ellos empiezan a armar cada detalle o vos armás ese detalle. ¿Cómo es ese No, tema? bueno, yo la verdad es que esa es una pregunta que me hacen harto también por el Instagram. Mucha gente me escribe como un poco para entender cómo se llega, cómo pasa del diseño arquitectónico a este producto, ¿no es cierto? Pero en mi caso particular, que he trabajado con este sistema antes, uno va integrando como las medidas, lo que te decía, las dimensiones de los palos, un poco también las capacidades estructurales. Entonces, yo hago un modelo cuando yo empiezo a trabajar en un proyecto y hago un modelo, por ejemplo, 3D, que hoy día como estoy trabajando, ¿no es cierto?, con programas tipo ArchiCAD. Ahí el primer layer que hago es de madera laminada y esos son pilares, vigas, ensambles, etcétera. Entonces yo pienso el proyecto siempre en estas piezas, o sea, cuáles van a ser las piezas estructurales de madera laminada. Y luego cuando empiezo a trabajar con estas empresas, en este caso es una empresa de Temuco que se llama Timber, cuando empiezo a trabajar con ellos, ya está el modelo preliminar que tiene las dimensiones correctas de los palos, etcétera, y se van haciendo algunos ajustes con los ingenieros o con los dibujantes que tienen ellos, ¿no es cierto? Para ajustar el proyecto, si es que hay una recomendación o quiero cambiar algo, y luego empezamos a ver por esfuerzos estructurales, se empiezan a elegir los tipos de medidas, o sea, perdón, de ensambles, Claro. dependiendo de las condiciones, sí. Y ahí ellos van desarrollando un modelo que se va revisando y en ese modelo se van especificando estas uniones. Ahí están, ¿no? Nos encaja, nos ensambles. Claro, ahí están los encajes. Entonces, esto, por ejemplo, son los envigados de piso. También yo aprovecho siempre de aprovechar las capacidades de estas tecnologías para hacer, por ejemplo, rebajes para forros, para que quede una bonita terminación de forro exterior o un rebaje Hay para una una vez. cortina. Claro, ahí va, por ejemplo, el revestimiento exterior. ¿Qué es lo que más te seduce de este sistema? ¿La pulcritud? ¿El detalle? ¿Qué es lo que más te interesa? Bueno, a mí me gusta, tengo un interés muy fuerte por las estructuras. O sea, para mí la estructura de un proyecto es una forma muy bonita de expresar la arquitectura, o sea, que un proyecto muestre su estructura, que haya una correspondencia entre la operación principal del proyecto con el sistema estructural que estamos trabajando, la materialidad. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho trabajar estos elementos que son elementos principalmente estructurales y que también siempre el proyecto los reconoce y los destaca. O sea, no es un sistema porque obviamente se puede utilizar para hacer, por ejemplo, tabiquerías y una casa que no muestre la madera laminada también se ocupa de esa manera, pero a mí lo que me seduce en realidad es esto de poder tener esa expresión fuerte del material y de esa condición estructural de la madera laminada. Y eso Así un que en poco tu también. caso, la arquitectura acá es casi como estructural. La casa es la estructura. Sí, o sea, es una mezcla, porque tampoco se reduce solo a eso, porque claro, ahí también la idea es que el proyecto
o sea, que la estructura sea un elemento para construir un proyecto completo, que también me preocupa mucho, por ejemplo, las atmósferas de los proyectos, las condiciones como morfológicas formales también me gustan, pero creo que la estructura siempre es una herramienta para lograr construir esas otras categorías que hacen que un proyecto quizás sea atractivo. Pero también, por ejemplo, bueno, hay otros proyectos que hemos desarrollado con este sistema que ahora no los puse en la presentación, pero que quizás tenían métodos estructurales más ambiciosos, porque también me gusta un poco llevar la condición, la capacidad estructural a su máximo, a su máxima capacidad, o sea, estas vigas grandes, aprovechar que se pueden construir vigas de hasta 50 centímetros de alto, etcétera. Pero en este caso, en realidad, el método estructural es bastante sencillo, o sea, son vigas y pilares con uniones muy genéricas, ¿no es cierto? Todo bien cuadrado, pero el proyecto también va construyendo estos diferentes espacios a partir de esta modulación estructural, que también tengo unas plantas después como para poder mostrarlo un poco, pero no es una estructura así extraordinaria o muy diferente o compleja, sino más bien algo muy básico, vigas y pilares ortogonales que van armando estos modos. Sí, entonces, en este caso, fuimos armando estas tabiquerías durante el proceso del montaje. Y hoy día estamos terminando ya de montar el techo y fue en 3 semanas el montaje completo de la obra de un proyecto que tiene 131 metros cuadrados y en realidad es bien eficiente, que eso también es algo que en realidad me gusta mucho porque yo he estado bastante involucrada en el proceso constructivo de mis proyectos y creo que hoy día también hay una condición diferente en el proyecto de arquitectura, sobre todo cuando uno trabaja con un cliente, que las personas tienen miedo del proceso constructivo, de los riesgos, de los costos, etcétera. Y entonces te comparan quizás tu trabajo con la casa prefabricada que la compran y la trasladan a su terreno, o con la casa modular que ellos eligen 4 módulos y arman el proyecto. Entonces, esta me parece que es una buena alternativa para participar de esa discusión de alternativas que son seguras, más eficientes, que tienen sistemas tecnológicos que permiten que la obra se ejecute de manera rápida, etcétera. Bueno, Bien. este es el plano del nivel de abajo, que en realidad es zona de dormitorios, baños y una especie de salita o de escritorio común. Y tiene una caja de escala y en la siguiente imagen está la planta superior, que es donde está el acceso. Bueno, la terraza arriba, abajo también la zona de los baños y dormitorios también tienen salida a un segundo patio porque hay 2 muros que construyen 2 patios. Claro, ese patio ahí atrás Mm. que algo también importante que quería, claro, que yo quería desarrollar en este proyecto, que son terrenos, como te decía, en pendiente, entonces muchas veces se pierde como esa intimidad del patio trasero, el patio interior, como que todo se construye sobre terrazas y quedas un poco expuesto a los vecinos. Entonces, en este caso quería buscar esos espacios más de interiores, más cerrados. Y como veíamos en los renders, ¿no es cierto? Se accede por esta pasarela superior que te obliga a ingresar primero a la casa y no al patio. Y luego en el primer volumen hay un espacio común nuevamente, tipo salita, con un acceso para ir al piso de abajo. Y en el volumen del frente está la cocina y todo el espacio común, muy conectado a una terraza y a un sector como de parrilla en este primer patio. Y ahora vamos a la ajena. Sí, Luis Can. sí. Bueno, este es un proyecto que me fascina, me gusta muchísimo en esta como condición monumental del proyecto y también en esta como expresión muy fuerte del material, de las estructuras, de las posibilidades, ¿no es cierto?, de construcción en ladrillo, que también un poco sale de lo tradicional, ¿no es cierto?, y arma estos volúmenes con estos vanos gigantes circulares. Eh, Claro, eso. Me encanta, creo que es un proyecto que marcó mucho mi formación. Me acuerdo que lo conocí en la universidad, en estos cursos como introductorios a la arquitectura, era como un caso de estudio. Y a mí durante mi carrera también me interesó mucho la historia de la arquitectura moderna,
Había un énfasis muy fuerte en esa parte más teórica en la universidad. Habían hartos cursos teóricos y eran muy importantes y a mí en particular me gustaba mucho tanto como la parte estructural y los cursos más de cálculos de estructura y geometría, física, etcétera, también los cursos teóricos. Y, y por eso quise mostrar este proyecto hoy día que tiene esta expresión muy potente del material, de esta estructura monolítica como una gran masa y también esta relación del proyecto, cómo se mueve la arquitectura entre el proyecto de arquitectura, el paisaje, el emplazamiento, esta condición de estar rodeado de agua, etc. Así que ahí traje varias imágenes. ¿Y, eh, y qué relación haces con la obra propia tuya? ¿Cómo lo puedes relacionar? Bueno, yo creo que también, o sea, a mí me gusta, no solamente he trabajado en madera, ahora en este momento también estoy diseñando una casa en estructura en acero, pero para mí el tema de la materialidad es muy importante, o sea, a partir de la definición del sistema constructivo o el material sobre el cual vamos a trabajar, se empieza a articular la forma del proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que este proyecto tiene esa relación con el proyecto anterior. O sea, el proyecto anterior era en madera, entonces, ¿cuáles son como las capacidades reales de la madera y para qué se ocupa la madera, básicamente? Y luego está este otro material que es una masa, ¿no es cierto?, que es hormigón con ladrillo y tiene estos detalles como en marmolería. Pero, ¿qué permite el hormigón? Permite hacer estas estructuras monolíticas, ¿no es cierto? Permite construir estos como módulos llenos, sólidos. Entonces creo que hay una expresión muy bonita en este proyecto de esa condición del material, de cómo se puede llevar a una máxima expresión, por así decirlo, el uso del hormigón con estas geometrías potentes, ¿no es cierto?, muy macizas, pero que a su vez tienen estas perforaciones importantes de la fachada y esta combinación del ladrillo con el cemento y con el mármol. Claro, es como decís, ¿no? Llevarlo esto a una madera laminada sería casi como insólito. Claro, insólito, sí. En cambio, porque el hormigón te da esta posibilidad, el ladrillo no te daría tampoco, el ladrillo te da esta posibilidad que la usa ahí al máximo, ¿no? Entonces, en Claro, ese sentido, es la coherencia, ¿no? La coherencia esa es la coherencia, sí. conceptual. Sí, eso es un tema que para mí es muy importante y por eso también me gusta que las estructuras estén a la vista. No me gusta para nada como tratar de imitar algo que no es, como no sé, un muro que no es de hormigón. La verdad es que no me gusta que parezca de hormigón. Creo que los materiales tienen una expresión que siempre agrega un valor al proyecto y si hay un muro de hormigón, me gustaría que ese muro representara las capacidades de un muro de hormigón y si una estructura de madera que muestre un poco cuáles son las capacidades de la estructura en madera. Me gusta trabajar con todos los materiales, o sea, hoy día me he enfocado mucho en este sistema de madera laminada porque es algo que está desarrollándose fuertemente en Chile, pero si tengo que hacer una casa de tierra, haré una casa de tierra, pero primero voy a estudiar las capacidades estructurales de la tierra, las capacidades formales de la tierra y construir realmente con el material con el que estoy trabajando y no tratar de hacer algo quizás como no, nunca me ha costado mucho pensar en una forma de proyecto sin estructura, como no parto por las plantas, por ejemplo, parto como por el esqueleto, por la estructura, por el sistema constructivo y luego la planta en realidad va respondiendo a los requerimientos del proyecto, que siempre hay una negociación entre la estructura y los espacios interiores, ¿no es cierto? En realidad, primero pensás qué material tengo a construir. Sí, Bueno, necesito una casa, ok. ¿Cómo la hacemos? Es primero, más ujú, que voy a dibujar la planta y después veo cómo la hago. Si no, no. claro. No acostumbro mucho a trabajar con calculistas. Generalmente los proyectos que he desarrollado no necesitan esa especialidad y la madera laminada también tiene un poco ese como sustento estructural importante. Pero cuando me ha tocado trabajar con ingenieros, muchas veces es como bien fluida la conversación porque yo tengo bien claro el proyecto. O sea, no es como que te voy a pasar una planta y hazme un plano de tabiquería. O sea, yo ya diseñé la estructura, ya diseñé el sistema de tabique. Y cómo has tomado eso?
en verdad, la verdad es que a mí me gusta mucho, o sea, es una de las razones por las que quise estudiar arquitectura. Bueno, como te comentaba al principio, mis papás son arquitectos, entonces yo nunca vi la arquitectura como una oportunidad hasta después de salir del colegio, que me fui a viajar, porque en realidad yo quería estudiar biología marina, me gustaba mucho la ciencia. Pero siempre había tenido también un lado artístico creativo fuerte, me gustaba hacerme la ropa, las cosas textiles, me gustaba muchísimo construir cosas textiles, ropas, etcétera. Y viajando me di cuenta que en realidad la arquitectura era una bonita fusión entre esta parte más científica y la parte más creativa. Entonces siempre me ha gustado mucho la matemática y la estructura y la construcción. En realidad a mí me apasiona muchísimo construir, me gusta también participar de distintas maneras de la ejecución de los proyectos, en equipo o sola. Aquí en las imágenes que tengo de este libro, que tenía también un libro que me regaló mi mamá de arquitectura de él, de su obra, que varias de sus obras me encantan, pero si uno ve también la exactitud en los planos, la correspondencia, ¿no es cierto?, entre la estructura y la organización de la planta, como que hay una manera de aproximarse al proyecto que va un poco en la línea de lo que te comentaba antes, como yo creo que él también diseñaba un poco esta estructura, este como esqueleto portante, y luego entraba a resolver el programa en la planta y había un par de negociaciones, pero no era al revés. Entonces, por eso me gusta también ver los planos de los proyectos, claro, ese. Esta Por, sección es muy bonita. sí. Maqueta. ¿Se van a hacer maquetas? ¿Manuales No, o digitales? bueno, yo generalmente trabajo mucho con modelo digital, la verdad. Igual me gustaría muchísimo lograr integrar el trabajo manual más en mi práctica profesional, porque por eso también puse esta foto de esta maqueta, que bueno, hago muchas maquetas de los proyectos cuando están terminados, como de registro del proyecto, pero esta fue una maqueta que yo tenía que resolver una estructura de una cubierta y un poco como hacerla dialogar con los muros, con el envigado del piso, etcétera. Y me acuerdo un día que ya estaba aburrida el computador y fui a la librería acá del pueblo a comprar estos palitos de maqueta y fue como que compré el palo más parecido a la dimensión real sobre la cual iba a trabajar y me puse a ensamblar estas piezas como para ver los encuentros, las terminaciones, los encajes. Esto es un proyecto de madera aserrada que le decimos acá en Chile como madera de aserradero, ¿no es cierto? Sí. Madera tradicional. Eh, y creo que es la única maqueta que he hecho como parte del ejercicio del proyecto, parte del diseño del proyecto. Lo otro generalmente lo hago en... O en en el momento proyectual, te Sí, referís. sí, sí, maqueta física, sí. Cómo te resultó? No, increíble, o sea, es otra cosa al final también. eh, yo creo que hoy día estamos como un poco engañados por la tecnología digital, por el computador, o sea, sí, es muy fácil, es rápido, te ahorra muchísimo tiempo trabajar con programas como BIM, ¿no es cierto?, que permiten hacer un modelo que al mismo tiempo se transforma en planos, etcétera. Pero, pero creo que hay una dimensión del diseño que también tiene otros ritmos, otros tiempos. A veces por ejemplo, hoy día mismo pensaba, o entre hoy y ayer, y que uno empieza como a agarrar un ritmo de proyectos, de diseño, como a una velocidad que a veces es demasiado óptima y es demasiado rápida. Entonces, este tema me imagino cómo era trabajar antes sin estas tecnologías, o sea, sin los planos digitales, con maquetas manuales. Obviamente el proceso era diferente y los tiempos eran muy distintos y a veces me cuestiono un poco cuál es el resultado, por ejemplo, de hacer un proyecto en un plazo más largo versus lo que uno genera en un corto plazo. Vamos a No, dibujo. este es un corte escantillón del primer proyecto que tenía este esqueleto por afuera. Y claro, quizás acá ahora me acordé que podría haber dibujado, traído también otros dibujos que tuve que hacer unos cortes escantillones en plantas, porque en realidad los maestros con los que trabajé en ese momento no eran no estaban muy familiarizados con los planos de arquitectura, con un plano como tal, con ejes, medidas, etcétera. Entonces le tuve que dibujar a los maestros muchos
cortes tipo escantillones en corte de planta para mostrarle cómo eran las esquinas, cómo se hacían las uniones entre los palos, dónde iban las hojalaterías, etcétera. Pero junto con esta como primera etapa, ¿no es cierto?, del esqueleto y de la estructura en su expresión más formal, vigas, pilares, etcétera, siempre viene acompañado un poco de del diseño del paquete constructivo, o sea, cómo va a ser las capas del proyecto, las vigas, el envigado del piso, dónde van a quedar los forros, cuál va a ser la expresión de un forro, cómo se resalta un pilar. En este caso era el sistema que te contaba al principio, ¿no es cierto? Pilares de 5 metros y luego vamos por dentro poniendo la tabla de revestimiento, la aislación, el revestimiento interior, etcétera. Y ahí están. Sí, y claro, entonces este tema de los dibujos te diría que esta es la escala que más me gusta trabajar, la estructura, luego como una planta general, que me gusta muchísimo también construir la planta y que el proyecto negocie con la planta, porque siempre hay no sé, modulación estructural que me gusta que se respete. Entonces siempre hay unas negociaciones entre los requerimientos de los espacios versus el sistema constructivo. Pero después me gusta muchísimo entrar a este nivel de detalle y también optimizar mucho los proyectos. O sea, a mí no es que, no sé si estoy así como enfocada en construir barato, pero sí me importa que las estructuras se optimicen, o sea, que sea, no sé, la capacidad máxima de un palo. Por ejemplo, acá hay mucha construcción de la gente local y muchas veces uno ve un techo que tiene mucha madera, porque a veces por falta de conocimiento se tiende a sobreestructurar todo, a Mm. poner más vigas, a darle más dimensiones a las vigas. Entonces, eso es algo que me ha gustado mucho poder trabajar y en lo que me ha ayudado mucho mi papá, que como te contaba, él se ha dedicado, ¿no es cierto?, a viviendas sociales, a autoencargos, entonces a él le preocupa mucho optimizar los recursos y eso a través de las estructuras, o sea, no solamente a través de los materiales, de las terminaciones, etcétera, sino también de tener un correcto entendimiento de las capacidades estructurales sobre los materiales con los que estamos trabajando. El Objeto. objeto, sí, es una máquina de laminado de madera artesanal, que en realidad la madera laminada en Chile existe hace harto tiempo. De hecho, este es un argentino que trabaja en el sur de Chile que hace estos sistemas de laminado en su casa, en un galpón, ¿no es cierto?, encolando piezas. Y esto fue una situación que tuvimos con un proyecto que desarrollé con otro arquitecto en el sur de Chile, que es la Casa Vagón, que tú la compartiste hoy día, que es esa que tiene el techo curvo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces el proyecto siempre lo pensamos en madera laminada y estaba todo perfecto hasta que la empresa con la que trabajábamos nos dicen que el radio de la cúpula, el radio que tenía era muy pequeño y que las máquinas de Arauco, que es como la empresa más grande acá en Chile que fabrica estas piezas, no la podía fabricar. Y fue así como una crisis de tener que resolver esta situación, porque en realidad, claro, evaluamos en su momento la alternativa. Estas vigas no iban a quedar a la vista, iban a estar siempre escondidas, pero para mí era muy importante que la estructura completa fuera realmente de madera laminada. O sea, si teníamos que meter unas vigas de acero en el techo, de verdad que para mí eso le quitaba mucho valor al proyecto, más allá de que esas vigas se iban a ver o no. Habían dos igual que se iban a ver, como las de los extremos. Pero ahí averiguando desde mueblistas, personas que hacían sillas, etcétera, como mandando el dibujo de esa viga, llegamos a este contacto de esta persona que hacía laminado artesanal y que a través de estas máquinas y de la tecnología fabricó esas cerchas, pero este objeto como de la máquina artesanal del laminado de madera en realidad fue también como un momento un poco en el que uno se empieza a cuestionar como hasta dónde las capacidades de las tecnologías realmente logran satisfacer todos los problemas de la madera laminada y cuando eso no cumple, igual está esta alternativa mucho más como low tech, por así decirlo, de un sistema súper básico, ¿no es cierto?, de unas prensas con las cuales igual logramos construir las vigas. Claro, ahí se ve la viga en la cumbrera.
Claro, pero esa misma cúpula se repetía 11 veces porque en la parte de arriba de Esa- cada pilar remataba con la viga. Entonces era una viga importante. Y también el diseño de este proyecto necesitaba una cúpula con un radio pequeño porque era una casa alta, entonces hacer un radio más grande perdía como esa proporción vertical que queríamos mantener y crecían metros cuadrados, etcétera. Entonces entrábamos como en toda esta parte en la que el proyecto se empieza a desvirtuar por una condición estructural que no se estaba logrando construir en el material en el que lo habíamos planificado en un principio. ¿Qué hace esta cúpula? ¿Por qué es esta situación curva? Bueno, este proyecto está en el sur de Chile, en Malalcahuello, es una zona de mucha nieve. Entonces, por una parte, logramos resolver un tema estructural del techo, ¿no es cierto?, que tenía que tener mucha pendiente. Y al ser un techo tipo A, ¿no es cierto?, se prolongaba muchísimo y crecía mucho la altura de esta nave que ya era bien alta. Y también se genera un espacio como perdido, que en general a los clientes no les gusta, como esos triángulos que es volumen que no se pueden habitar. Y a partir de eso, viendo también, habíamos realizado otros proyectos ahí mismo en Maralcahuello. O sea, la cúpula resolvía un poco el problema del techo y de esta necesidad de que fuera una gran cubierta, dado que es una zona donde cae muchísima nieve. Entonces, fueron tres casas que diseñamos junto con otro arquitecto, sí, con Estudio TO en esta zona del sur de Chile y que fueron de alguna manera unas tipologías que nosotros inventamos, ¿no es cierto? De que la casa tenía que ser un gran techo, que la casa tenía que estar levantada del primer nivel del suelo, que el acceso tenía que ser por abajo para poder tener el auto de una manera protegida de las nieves. Hicimos esta, fue la segunda, hicimos una primera casa que le pusimos casa A. Y por ejemplo hay una foto de la maqueta, pero que en realidad, claro, todas esas fotos que están ahí al medio, sí, esa y la de abajo son fotos de este proyecto. Esta fue como la formulación de nuestro encargo, porque teníamos tres proyectos ahí en Manalcahuello y dijimos, bueno, trabajemos sobre este concepto de la tipología, de poner unas ciertas reglas puestas por nosotros mismos y luego vamos viendo cómo va negociando con los requerimientos de los clientes y los distintos proyectos. ¿Qué fuiste descubriendo en este proceso de estas tres casas? ¿Qué fuiste aprendiendo? Bueno, formular como este ejercicio de hacer que las tres casas tuvieran principios, ¿no es cierto?, parecidos, como argumentos de proyecto, por así decirlo, parecidos. Fue un bonito ejercicio para resolver un mismo problema al final, porque en realidad fue parte como de la discusión. A ver, no nos inventemos, porque el proyecto siempre tiene que venir acompañado de un argumento. Y cuando uno trabaja con un cliente, también hay una etapa de negociación con el cliente, de también, si quieres hacer algo diferente, tienes que convencer al cliente de cuáles son los beneficios de hacerlo de esa manera. Entonces dijimos, ya no andemos inventando tantas cosas diferentes, sino casémonos con un discurso que tenía que ver con esto de aprovechar la superficie de la cubierta, porque la zona era de altas nieves, entonces esto permitía, un poco respondía también a la casa A tradicional, que estuviera levantado del nivel del suelo para protegerse también un poco del piso, que el acceso fuera protegido por abajo, etcétera. Entonces, ese creo que fue un bonito aprendizaje, como esa etapa de formulación del proyecto. Hoy en día mis encargos generalmente son esos, son refugios de montaña, casas en la playa, casas de veraneo. Entonces, por ejemplo, los refugios de montaña tienen esta condición de que son casas pequeñas, de superficies acotadas, ¿no es cierto? Eh, que están pensadas más para el perfil de ir a compartir en familia o con amigos a un lugar y no tener espacios de habitaciones muy importantes, sino más bien potenciar los espacios comunes. Entonces, por lo menos ese es como mi encargo actualmente, más que otra cosa. El de la Y en vivienda, el de vivir Claro, más que la vivienda urbana, claro. Y en Chile, por lo que he conversado con otros arquitectos que han trabajado en Argentina también, existe esa figura en la que yo, por ejemplo, desde Pichilemu puedo diseñar una casa en cualquier parte de Chile y la puedo ingresar a los permisos municipales.
no necesito una patente como por región. En Argentina creo que es distinto, Sí, ¿no? las matrículas, ¿no? Cada provincia tiene su colegio de arquitectos, y si yo quiero hacer Claro, una casa en Mendoza, tengo que estar matriculado en Mendoza, si quiero estar... Cada claro. provincia tiene su matrícula. Eso en Chile es diferente, entonces también te permite como abarcar encargos distribuidos en el territorio. Claro, vos siendo de Pichilemu, puedes construir en Puerto Varas. Claro, o sea, yo pago mi patente, que me imagino es como un análogo a la matrícula acá en Sí. Pichilemu, pero ese mismo documento me sirve para ingresar a un proyecto en Puerto Varas, en el norte, en el sur, etc. Ya terminamos. ¿Y hoy en qué andas? ¿Qué trabajos estás haciendo hoy particularmente? Bueno, hoy estoy también en el proceso de armar mi oficina, o sea, yo partí trabajando con otros arquitectos primero. Primero hice un proyecto sola, luego trabajé con esta otra oficina juntos, hicimos los proyectos del sur y hace un poco menos de un año que estoy con el proyecto sola. Entonces estoy armando la oficina, formulando la metodología de trabajo, pero al mismo tiempo he tenido varios encargos, estoy con varios proyectos. Entonces ha sido un proceso bien desafiante porque estoy como empezando, ¿no es cierto? Y hay proyectos, hay encargos, hay gente que le gusta lo que hago, entonces quieren trabajar conmigo, pero ha sido bien desafiante también, porque no es fácil como formular el trabajo, como la metodología, desde la parte administrativa hasta la parte logística, hasta incluso la parte creativa, es difícil, sí. Incluso también ser jefe, no es fácil ser jefe tampoco. Sí, bueno, eso es muy difícil, sí. Eso es difícil. Pero hoy día, sí, si me preguntas en qué estás hoy día, estoy también en un proceso como en el que a veces me dan ganas de irme de viaje, así como dejar un poquitito todo en stand-by, poder irme a viajar y hacer como también una reflexión por esto que te comentaba antes, que uno empieza a agarrar un ritmo de proyectos y encargos, etcétera, pero yo igual tengo una relación como romántica con la arquitectura, o sea, a mí no me interesa fabricar proyectos, me interesa también como formular un proyecto más personal, entonces creo que los tiempos de hoy a veces cuesta como Te tener sacan esa, sacan de ese eje. sí, te sacan un poco de ese eje, sí. Bueno, nos veremos un día que esté en Pechilemu. Sí, o en Buenos Aires o en Santiago. ¿Sabrás venir a Buenos Aires? Bueno, yo tengo amigos de la familia en Buenos Aires y la verdad es que hemos ido varias veces y me gusta mucho, sí. Disfruto mucho de la cultura argentina. El año pasado fui a Uruguay porque tenía mucha curiosidad de ver también un poco cómo se han desarrollado todos estos pueblos en la costa que son un símil a Pichilemu, pero con otro estándar. Entonces quería conocer eso, que me gustó muchísimo. ¿Y qué es lo que te gusta o te interesa de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, me gusta mucho, a mí me gusta mucho la gente, como te decía, a mí no me molesta que en verano venga harta gente, me gustan las ciudades, me gustan las urbanizaciones cuando tienen en harto espacios públicos, en Buenos Aires está lleno de restaurancitos, de lugares para juntarse, entonces eso me entretiene, la verdad. Bien. Bueno, tendrías que empezar, lo que tenés que hacer es comprarte terrenos en los cascos y poner locales, armarte restaurantes, bares. Sí, sí, bueno, ahí también hay hay un enfoque, sí, claramente. Acá en Pichilemu ahora hay dos restaurantes que restauraron como una casa más antigua y la verdad es que me gusta muchísimo ir para allá porque no solamente voy como a disfrutar del servicio, sino también siento que es como que estoy aportando y va como en la línea de lo que yo valoro, como De la quiero que ciudad. se desarrolle de esta manera, claro. Sí, Bueno, ahí tenés, hacete como un grupo, ¿cómo les dice? Como una mesa de dinero y vas como juntando y vas sí, armando gastronomía en Pichilemu. sí, sí. Oye, muchas Eh, gracias por la invitación. de nada, de nada. Así que bueno, hasta la próxima.
Ya, nos vemos, que esté bien. Chao, chao. Igualmente, chao, chao.